Bueno, muy buenas noches. Arrancamos aquí como cada domingo Made in Paraguay a las 20 horas. Hoy vamos a hacer, en vez de Made in Paraguay, vamos a hacer Made in China. El futuro es hoy. Las relaciones entre Paraguay y China no pueden esperar. Y como nosotros hemos hecho en estos últimos 3 años unos especiales sobre esta situación entre Paraguay y China, hoy tenemos un programa que no se pueden perder. Va a estar con nosotros, ya le saludo al diputado Carlos Núñez. Viaja permanentemente a China, nos va a contar su experiencia. El vicepresidente de Huawei para el Cono Sur también va a estar con nosotros, vino especialmente de Argentina para este programa. Vamos a estar con Adrián Díaz, que es una persona que asesora a empresas chinas, él es un español, y acaba de lanzar un libro muy interesante que habla sobre las 21 claves para entender a China, y vamos a desarrollar todo eso aquí en el programa, así que ya me acerco para saludar a mi querido Leo. Diputado. Un placer. ¿Cómo estás, Carlos, querido? Súper bien, contento de estar acá. Igualmente. Carlos, ¿viajaste mucho a China entonces? Sí, tengo varios viajes a China. Desde muy joven estuve por ahí Cuando decís varios, dame una cifra. y yo creo que habré estado como 13 o 14 veces. ¿En serio? Sí, así Bueno, es. lo tuyo es, ¿ya sabes algo de chino o Pero no? hace mucho. En los saludos y cosas así. Y para no morir de hambre. Xie, para decir Claro. gracias, ese tipo de cosas. Así es. Bueno, ¿qué es lo que te sigue impresionando de China en estos días? Que estuviste ahora hace poquito, digamos. Estuve ¿qué? hace un mes atrás en Beijing y en Shanghái. Y realmente China ha demostrado al mundo de que con una visión a largo plazo, ¿verdad? Cuando nosotros a veces acá en Latinoamérica estamos planeando cómo llegar a fin de mes, ellos visionan los 50 años. Y esa visión a largo plazo, obviamente juntando con las urgencias, ha permitido construir una cultura, una forma de pensar, una forma de vivir y unas reglas que permitieron a ellos salir de la pobreza, ¿verdad? China era uno de los países más pobres del mundo y hoy está siendo una de las potencias más importantes, y no solamente en el sentido económico, sino en todos los sentidos, en la dimensión humana principalmente, en las características del ser, en la cultura, en la forma de vivir, en la forma de crear, y ha dado oportunidad a mucha gente, ¿verdad? Y eso es lo que yo rescato principalmente de China, y lo he visto no solamente en lo que las autoridades pueden decir o los empresarios, sino en las personas. Hoy los ciudadanos chinos están orgullosos de lo que han logrado en este tiempo, ¿verdad? Y eso es un testimonio demasiado importante, porque no es lo mismo que vos te acercas a un país a preguntarle a otro diputado o a un empresario, que son personas que normalmente tienen condiciones quizás diferentes, pero cuando vos te bajás al seno de la gente, en lo cotidiano, en las personas, y ellos se dan cuenta de lo que han logrado en la educación, de lo que han logrado en el desarrollo del empleo, del trabajo, del conocimiento, entonces ahí te das cuenta de una evidencia real de que sí se puede salir adelante cuando uno visiona a largo plazo y cuando uno tiene un sistema político también que consensúa esa visión. Vos sabés que lo que dijiste, la planificación es clave, ¿no? A mí me pasó yo estuve 2 veces en China, te contaba, y cuando fui en el 2002 en Shanghái, ellos tenían una especie de maqueta de cómo iba a ser la ciudad en el año 2020. Y ahora me volví a ir, ahora ya es por supuesto mucho más moderno, este tipo de un holograma, y se cumplió todo lo que ellos habían planificado, hasta el último cartel que iban a poner. Ya que mencionas Shanghái, el actual presidente de China, Xi Ajá. Jinping, fue alcalde de Shanghái Ajá. mucho tiempo, ¿verdad? Entonces él estuvo, creo que en ese proceso Puede de ser. construcción también, ¿verdad? Y mira, muchas veces la gente, o por desconocimiento, lo ven a China como un país difícil, o como un país supuestamente que a través del autoritarismo viola los derechos humanos realmente, pero la violación de los derechos humanos no se da dentro de un sistema político, sino se da dentro de la cultura de una nación, ¿verdad? Acá en Paraguay también se viola derechos humanos permanentemente. Claro, por supuesto. En Estados Estados Unidos también. En América Latina, Estados Unidos, en Rusia, donde vos vayas, ¿verdad? Lo importante yo creo que es cuando el pueblo encuentra un lugar donde se siente orgulloso de su patria, donde puede sacar adelante a su familia, donde puede trabajar, donde puede tener oportunidades. Es ahí donde realmente uno piensa en los derechos humanos, porque esos son los derechos humanos que se están violando. Exacto. La falta de trabajo, la falta de oportunidad para que la gente pueda con su propio valor salir adelante, autorrealizarse, que puedan realmente trascender, pensar más allá y no estar pensando solamente en cómo vivir a veces con menos de $1 al día una familia, ¿verdad?
Entonces yo creo que esos son los peores derechos humanos que podemos nosotros. Hoy me decía alguien, Carlos, discúlpame, que una persona que trabaja puede, no sé, tardar 2 horas o 3 horas, no sé, venir de Capiatá nomás hasta Asunción en un micro reventado, digamos, y en China te tomas un tren, te tomas un subte, digamos, o sea, eso también forma parte de un derecho humano, digamos, tener un buen servicio de transporte, o sea, que a vos te atiendan o entrar a un baño público que esté limpio, higiénico, digamos, ¿verdad? O sea, son cosas básicas. Mira, nosotros estamos en el siglo XXI, Paraguay está en el siglo XIX, en muchas condiciones, ¿verdad? Yo valoro mucho y le amo a mi país, a nuestra patria, vos también, ¿verdad? Por supuesto. Nuestra gente. Pero hay que poner las cosas como son, ¿verdad? O sea, en muchas cosas hemos avanzado. Yo creo que la macroeconomía le dio poder económico a mucha gente. Mucha gente está muy bien económicamente, pero la gente de abajo, la que necesita realmente trabajar, que están dispuestas, que no quieren que se les regale nada, quieren oportunidad. ¿Y cómo construir esa oportunidad? Solamente, en primer lugar, haciendo un cambio cultural, porque cualquier estrategia que uno quiera aplicar hoy en el país no se va a poder hacerlo sin un cambio cultural. Ese cambio cultural tiene que venir de la mano con oportunidades reales. Esas oportunidades se construyen con sociedades que nos permiten. Hoy, Paraguay, su política exterior está apuntado solamente a Taiwán y a Israel. O sea, nosotros hablamos de política internacional en Paraguay y lo único que vos escuchás es Israel y Taiwán. Cuando realmente el mundo es mucho más grande que estos países. Sin desmeritar el apoyo que nos puedan dar, ¿verdad? Por supuesto. Pero China continental, un país de 1.450 millones de habitantes, nosotros no le estamos reconociendo como país y le estamos dando la espalda. Entonces, y que iba a preguntar justamente, tomando en cuenta esto de la gente sabe, ¿no? Que Paraguay es el único país que no tiene relación en Sudamérica, al menos con China. ¿Qué pierde al no tener relaciones? ¿Qué perdemos como país? En primer lugar, al no reconocer a China como país, estamos perdiendo la gran oportunidad de poder liderar el comercio aquí en Latinoamérica. Nuestros productos hoy, Leo, productos que son producidos con mano de obra paraguaya, con trabajo paraguayo, con inversión, con riesgo, porque crear la agricultura, vos sabés que es un riesgo. O sea, nosotros dependemos del clima, la ganadería también, muchas veces por las inundaciones se pierden. Sí. Nuestros productos hoy están siendo desvalorizados. ¿Por qué? Porque el mercado chino, que es el que está pagando mejor en el mundo, nosotros no le estamos vendiendo directamente, nosotros le vendemos al mercado brasilero. Nuestros mayores compradores de soja, arroz, de carne son los brasileros, que compran nuestro producto, empaquetan y venden a China a un precio mucho más superior. O sea, cuando esos recursos tenían que llegar directamente al Paraguay y a la gente que estaba haciendo ese trabajo, hoy le llega mucho menos. Yo quiero que veas Uruguay y veas su economía. ¿Por qué Uruguay es uno de los países que tiene la mejor calidad de carne del mundo y sus productos y su crecimiento económico y la calidad de su sociedad? Una sociedad mucho mejor, más preparada, más culta en muchos aspectos. Su carne es mejor calidad. ¿Por qué? Porque le pagan el precio que corresponde. Y obviamente que con recursos económicos y con dinero uno puede hacer mucho más. Pueden invertir mucho más en investigación, pueden invertir mucho más en la calidad de sus procesos. Nosotros hoy estamos cerrados a ese mercado. Paraguay hoy no puede vender 1 kilo de carne o 1 kilo de arroz, 1 kilo de ningún producto a China y perdió esa gran oportunidad de realmente dar un salto económico. Sin hablar de los aspectos comerciales. Paraguay es un hub estratégico comercial. Ciudad del Este fue una de las ciudades que más facturó en el mundo. Te estoy hablando hace 30, 40 años atrás. Hong Kong, Miami, Ciudad del Este. ¿Por qué facturaba? Porque tenía el canal abierto con China. Podíamos importar productos, teníamos una relación mucho más amigable y podíamos redistribuir así como lo hace Panamá hoy en día. Y hoy con la ruta bioceánica más que nunca podemos ser el hub comercial más grande de Latinoamérica si es que nosotros tenemos una relación con China continental. Y vos venís de un partido que es la ANR, digamos, que siempre le ha dado la espalda a China y es más pro Taiwán, digamos, que me encanta que tenga esta actitud, digamos, pero ¿cómo se puede cambiar desde adentro esto, desde el propio partido de gobierno? A mí me tocó en el 2019 ir a visitarle a un presidente en Panamá que se llamaba Juan Carlos Varela. Él, antes de salir de su gobierno, tomó la decisión de cortar relaciones con Taiwán y iniciar ese proceso con China. Eso lo hizo en el 2019 y fue un cambio estratégico y fue un cambio sustancial para Panamá en su comercio internacional
y considerando que Panamá es el centro comercial del mundo, con sus zonas francas en Colón y todas estas ventajas económicas que tiene para el mundo, ¿verdad? Y fui a visitarlo y le pregunté cómo hizo ese proceso de ese cambio, porque uno se pregunta cómo hace el cambio. Y él lo investigó, lo consensuó, lo trabajó y tomó la decisión. Cuando nadie pensaba que eso iba a pasar, sucedió y hizo ese cambio. Y la compensación que han recibido en ese momento a nivel comercial, porque lo que tiene que ver con el comercio le beneficia al pueblo. Lo que tiene que ver con los acuerdos de Estado son dos cosas diferentes. Los beneficios que el Estado puede obtener a través de créditos blandos, de proyectos de infraestructura, de ferrocarriles, lo negocia el Estado para el bien del pueblo. Pero también está la parte comercial que tiene que ver con los emprendedores, con los empresarios pequeños que pueden comprar sus productos de China sin tener que cumplir hoy requisitos que no pueden cumplir. Yo conozco empresarios que han cambiado su vida hace 30 años atrás porque lograban traer productos de China sin tener que presentar cartas de crédito, ¿verdad? Hoy si vos no tenés una carta de crédito en el banco, si no tenés una garantía grande para darle al banco para poder importar algo, no lo puedo hacer. China, dentro de su política comercial y su política industrial, daba créditos directos sin necesidad de tener una garantía real. Y eso permitía construir confianza y dar oportunidad a nuestros empresarios y emprendedores. Yo quiero, y le decía eso la vez pasada a un amigo que me cuestionó mucho este tema, yo quiero ver si es que otros países que están muy interesados que sigamos con Taiwán nos ofrecen por lo menos el 10% de eso. No nos ofrecen. No nos ofrecen nada, en absoluto. ¿Por qué China ha avanzado tanto en su relación con Latinoamérica? Porque ha sido empático en la necesidad. Ellos obviamente han buscado también su ventaja, no buscan que le regalemos nada. No, vale. Pero también han sido empáticos en el ganar-ganar. Y esa empatía es la que nosotros necesitamos, no solamente con China, sino con todos los países con quien tenemos relaciones bilaterales. ¿Y cuál es el mayor obstáculo para tener esta relación? ¿Es una presión de Estados Unidos, digamos? ¿Cuál es el obstáculo? Yo creo que sí, Estados Unidos tiene una gran influencia sobre las decisiones de Paraguay, pero creo que no es prudente seguir callándonos en lo que significa negociar también esas cuestiones tanto con Estados Unidos y con los países que estén a favor de mantener los lazos con Taiwán. Yo creo que Taiwán tiene el derecho de ser país, pero no puede ser el costo Paraguay, el costo de su retraso y el costo de su no vinculación al progreso que necesitamos, que nosotros estemos pagando ese precio, ¿verdad? Entonces creo de que la clase política, y es lo que yo vengo hablando con mis colegas, con mis compañeros, y creo que la mayoría ya tiene un convencimiento, tanto en el Partido Colorado como afuera, de que nosotros de aquí a poco tenemos que dar ese paso. Hubo una vez en la época del COVID, una votación en el Senado se hizo, no sé si vos te acordás, porque se estaba pidiendo relaciones para traer vacunas. Sí. Y hubo 16 votos a favor de tener relaciones y 25 en contra. Eso fue en el Senado, digamos, bueno, y algunas abstenciones, digamos. Ahí está la votación. Sí. Se dio un caso extraño porque, por ejemplo, Fidel Zavala, que no tiene nada que ver con la gente del Frente Guazú, votó a favor. Sí. Porque Fidel Zavala viene del mundo ganadero y él se daba cuenta. O sea, este fue un precedente interesante, digamos, ¿verdad? O sea, no sé cuánto hoy puede pesar esto o cuánto hoy están a favor en el Parlamento. Mira, y veo Blas Llano también votó a favor. Yo hablé mucho con él era presidente del Congreso en ese tiempo, yo estaba como diputado también y hemos conversado sobre esto y él me hablaba. Y él es una persona bastante conservadora también en el sentido de que no le gustan los cambios bruscos, o sea, están adaptados a ir lento pero seguro, ¿verdad? Ese proceso tradicional. Mi generación, Leo, yo tengo 39 años y creo que la generación de 40 para abajo tiene una visión diferente. De ninguna manera en atropellar lo que significa nuestras creencias, lo que somos, nuestras tradiciones, ¿verdad? Que es muy importante. Pero sí hay una necesidad, los jóvenes tienen una ansiedad de hacer cosas. Los jóvenes tienen una ansiedad de explotar sus capacidades, sus habilidades. Pero si vos no tenés con qué hacerlo, si nosotros seguimos cerrando y pensando que Paraguay es todo lo que existe y no nos abrimos a países que nos puedan abrir las puertas y darnos oportunidad, nosotros vamos a quedarnos en el letargo y vamos a tener una juventud y una sociedad deprimida por no tener oportunidad. China hoy ofrece esa oportunidad, ¿verdad? En transmisión de conocimiento, en transmisión de financiamiento, en transmisión de oportunidad. Lo ha hecho la India. India pasó a ser un país
agroindustrial a ser también un país hoy que produce la mayor cantidad de inteligencia artificial en el mundo, en producción de software. ¿Y quién ha hecho los jóvenes? ¿Y de dónde han traído la tecnología? Y se han asociado con China. O sea, que ahí no hay discusión. O sea, Carlos hace poco estuvo aquí y después vamos a un video que tenemos de un portavoz del Ministerio de China, digamos, que te quiero hablar de esto porque en China se habla del principio de una sola China. así es. Y aquí hace poco estuvo el canciller de Taiwán en Paraguay y se anuncia la visita del presidente de Taiwán. O sea, ¿no te parece que es como una afrenta a China? O sea, es como que le estamos haciendo más, le estamos metiendo más leña al fuego, digamos. Según tengo entendido, corregime si me equivoco, Paraguay creo que es el país más grande en todos los países que hoy reconocen a China. Creo que después está Guatemala. A Taiwán, sí. Y después ya están 11 islas. 11 islas que tienen una cantidad mucho menor en relación a población. Entonces Paraguay es un actor importante para esta negociación. Pero esta negociación tiene un costo muy alto para el Paraguay. Es el costo del retraso. Valoro mucho y repito el apoyo de Taiwán, nos ha apoyado con vivienda, nos ha apoyado con la universidad que hoy está desarrollándose. Es muy importante, ¿verdad? Y creo que podemos seguir teniendo una relación con Taiwán a largo plazo, pero Taiwán debe resolver sus temas geopolíticos allá. No nos corresponde a nosotros acá en Paraguay definir quién es China, quién no es China y quién está con quién. Por eso, vamos a escuchar lo que decía Li Jian, que es portavoz de la Cancillería. Sobre los llamados lazos diplomáticos entre Paraguay y la región china de Taiwán, China ha dejado clara su posición más de una vez. El principio de una sola China es una norma básica en las relaciones internacionales y un consenso internacional. Defender el principio de una sola China es lo correcto. Personas de diversos sectores de países latinoamericanos, incluido Paraguay, han visitado China en los últimos años. Existe una opinión ampliamente compartida entre ellos de que Paraguay debe dejar de dar la espalda a China, dejar de ser un país atípico de la comunidad internacional y reconocer el principio de una sola China y realizar un cambio en sus relaciones con China cuanto antes. Instamos a la actual administración de Paraguay a que deje de ir en contra de la tendencia de los tiempos y rechace ser manipulada y utilizada por las fuerzas independentistas de Taiwán. Tiene que escuchar las aspiraciones del pueblo paraguayo y tomar cuanto antes la decisión correcta que sirva realmente a los intereses fundamentales y a largo plazo de su pueblo. También esperamos que los países latinoamericanos y caribeños pertinentes vean la tendencia imperante. Actúen con prudencia en las cuestiones relacionadas con Taiwán. Lo que pasa es que el presidente de Taiwán actual pertenece a un partido que se llama PDP, que es un poco más independentista, digamos, no así el Kuomintang, que es un partido más conservador, que quiere mantener por el momento una especie de status quo con China, digamos. Entonces, no es que en Taiwán tampoco todos estén a favor de una independencia, digamos. Es un tema complejo, pero es interesante nomás porque nos están diciendo ellos mismos, digamos, o sea, ustedes no se metan, como vos decís, un problema nuestro, digamos, porque lo que estamos haciendo nosotros es meternos en un problema que no nos corresponde. Totalmente, ¿verdad? Y yo creo que, y le insto mucho al gobierno en sí, ¿verdad? Al canciller principalmente, que es una persona que yo creo que él entiende muy bien esta situación, de que Paraguay debe tomar una posición en el corto plazo. ¿Por qué? Porque hoy es importante la posición diplomática. Quizás dentro de 1 o 2 años eso cambie. Así mismo. ¿Verdad? Así Entonces, para nosotros es de suma necesidad y de interés estratégico para la población y para el gobierno de poder tener una relación y reconocer a una sola China, que es la China de 1.400 millones de habitantes, que tiene una historia extraordinaria, ¿verdad? Entonces, hoy se puede, hoy hay condiciones, dentro de 2 años, 3 años, yo no sé si esas mismas condiciones van a ser las mismas. Sí, y nosotros al contrario, le terminamos echando a un diplomático. ¿Te acordás que vino un diplomático de China y fue expulsado de Paraguay? O sea, una metida de pata más ante un país poderoso y grande. Totalmente. Yo creo que no hay que sobreestimar la condición que hoy tenemos. O sea, hoy tenemos esta situación
pero no por eso va a mantenerse a largo plazo. Entonces, hoy creo que es estratégico, hoy creo que Paraguay tiene que avanzar hacia esta línea y poder dar la oportunidad a nuestra población joven, tenemos 50% de jóvenes en el Paraguay, a que puedan también proyectarse en el mundo del desarrollo tecnológico, en el mundo del comercio, de que hay muchas oportunidades. Paraguay tiene que ser el hub comercial de América Latina y hoy con el canal bioceánico tiene la posibilidad de serlo. Siempre lo tuvo también de otras maneras, pero creo que hoy es el momento de dar ese paso. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Muy amable. Un placer, Leo. Gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Nosotros después de la pausa vamos a estar con el vicepresidente de Huawei para América, el Cono Sur, digamos, para la región del Cono Sur. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos con Juan Bonora. Él es vicepresidente de Huawei para la región del Cono Sur. Juan, querido, ¿cómo te va? Mucho gusto. Muchísimas gracias, Leo, por la invitación. La verdad que sí, es un honor. Muchas gracias por venir, porque estás llegando de Buenos Aires para el programa, así que también para nosotros por tenerte aquí. Bueno, dije bien Huawei, porque Huawei, nosotros Huawei. decimos Huawei, digamos, porque es así, nos sale, tipo... Totalmente permitido también. Es Huawei. Está bien. Sí. Bueno, entiendo que nació en el año... Quiero contarle a la gente la historia de esta empresa, porque estamos hablando en este especial de China y estamos hablando de las empresas más grandes del mundo, digamos. Y son historias muy interesantes de cómo llegan las empresas a ser lo que son hoy. Y además nosotros solamente sabemos muy poco de Huawei, porque creemos que es solo teléfono y sé que hay muchos más. Así que contame cómo arrancaron allá por el 87, tengo entendido. Exactamente. Huawei tiene la edad de Messi, a mí me gusta decir. ¡Ah, vamos! Es una empresa realmente joven para lo que es el tipo de las empresas de tecnología. Claro. Y sobre todo cuando uno analiza todo lo que ha crecido, cómo pasó de ser una empresa que se enfocaba en zonas muy de nicho de China, ofreciendo tecnología principalmente para zonas rurales, que era donde faltaba todavía la tecnología, a ser la empresa más grande del mundo en provisión de tecnologías de telecomunicaciones. Como mencionabas, que excede el tema de los celulares en sí. Está bien que se conozca a Huawei por los celulares, porque necesitamos que la gente conozca que vendemos celulares, pero hacemos un montón de otras tecnologías, incluyendo las redes de comunicación. La más grande de telecomunicación del mundo, Del mundo, sí, así es. Ah, no sabía eso. Sí, y con un abanico inmenso de soluciones, la que se conoce de los celulares, las tablets, los relojes inteligentes, pero... es muy probable que si vos haces una llamada hoy, aunque todavía no tengas un celular de Huawei, en algún momento de la comunicación de la red estés pasando por algún equipo de Huawei de personal, de Tigo, de Claro, que tienen la red armada. Entonces hay un montón de soluciones, incluyendo, por ejemplo, energía solar, que es un tema súper importante también para... Eso te iba a decir, hay varias unidades de negocio, digamos. Muchas unidades de negocio. Podemos citar algunas, entonces. Para empezar, la más conocida, la que llamamos la masiva, digamos, que es la parte de los celulares. La otra es para las empresas de telecomunicaciones, que le llamamos la de operadores, y ahí vendemos redes de fibra óptica, las redes, empezamos en Paraguay en el 2005 vendiendo redes de 2G, en aquel momento 2, ahora ya estamos viendo lo del 5G, que es toda esa parte de lo que va en las torres, en las antenas, que nos permiten esa comunicación. Centrales de comunicación, toda la parte para la tarifación, de que te cobren, bueno, toda la solución que llamamos operadores. Otra más nueva es donde vendemos a otras empresas que necesitan comunicaciones o almacenamiento de datos, y a ellos, junto a esos le vendemos a gobiernos, puede ser municipios, provincias, a nivel nacional, soluciones, que llamamos empresas y gobiernos. Esa es la otra unidad de negocios. Otra aún más nueva es la de el servicio de nube. Vos sabés que hoy se almacena y se procesa y se hace la inteligencia artificial corre en la nube. Ahí se compite con Amazon, digamos, este tipo de empresas. Exactamente. Y una de las más nuevas tiene que ver con la energía solar, o las energías alternativas, para ser un poco más claro. Ahí con grandes proyectos, incluso aquí en Paraguay, pero en todo el mundo. Y una más nueva todavía, que todavía no sale de China, porque Huawei generalmente prueba primero en China, son 1.400 millones de personas para probar. Cuando está todo bien, sale al resto del mundo.
que tiene que ver con la movilidad eléctrica, autos eléctricos. No la fabricación en sí del coche, porque no tenemos plantas plegadoras de chapa o tapizado de cuero, pero sí los motores, la parte de las baterías, que el auto se mantenga, se maneje solo, por ejemplo, la parte de la inteligencia. Autónoma, sí. Bueno, todo eso en un abanico que suele ser sorprendente cuando lo cuenta, de ser una empresa privada, 100% privada, en donde aproximadamente 160.000 empleados son los dueños. Eso te iba a preguntar, un sobrino mío que estuvo en Shenzhen, en Huawei, me estaba diciendo esta mañana algo que yo no sabía. Me dijo, preguntale, porque le conté que iba a estar contigo, parece que como desde ya la empresa nació y los propios empleados como que son los dueños de la compañía. Vos sabés que tiene que ver con una visión un poco filosófica del fundador. Eso. Ren Zhengfei, el fundador de Huawei, dijo, yo quiero la mejor empresa, vamos a poner todo, pero yo creo que no me va a alcanzar la plata para pagarle el salario a los mejores, entonces les voy a dar parte de la empresa. Y así empezó. Fue entregar, él hoy se quedó con menos del 1% de las acciones de Huawei. Es mucha plata, pero es 1%. El resto, el 99% restante, está distribuido entre aproximadamente 160.000 empleados que son dueños. Imagínate cómo se pone la camiseta. ¿Qué te parece? Un empleado que es dueño de Huawei. Es una cosa maravillosa. Sí, es maravillosa. Bueno, me decías que aquí arrancaron con el 2G, digamos, cuando todavía... 2G por allá por el 2005, con 2006, con Vox, que exactamente. era la empresa estatal, digamos, exactamente. La telefonía de Copaco. Vox, Copaco, exactamente. Sí. Vox era la móvil de Copaco. Sí. Y bueno, de ahí evolucionando. Y también hicieron varios programas, digamos, distintos programas en Paraguay. Distintos programas de la parte de fibra óptica, como te comentaba, también estamos metidos. Hicimos algo... 4G, por supuesto. El 4G, el desarrollo del... Pasamos 2G, 3G, 4G. Claro. La parte de energías alternativas con ANDE, por ejemplo. Con ANDE. Sí. Así que sí, muchos programas para crecimiento. Y eso a la vez generando muchísimo uso de talento local. Claro. Porque en el 2009 abrimos las oficinas de Huawei en Paraguay. Hoy estamos empleando a cerca de 120 personas, que en definitiva son 120 familias, y a la vez generando muchísimo trabajo adicional. O, digamos, hoy, por ejemplo, yo vine anoche. El remisero que me llevó desde el aeropuerto hasta el hotel era una persona que trabaja en Paraguay, un paraguayo. Estoy parando en un hotel paraguayo. Entonces, cuando uno empieza a analizar cómo mueve el crecimiento o el mercado, la inversión extranjera, no es simplemente quedarnos en lo que hace Huawei y cuánta gente emplea, sino todo lo que abarca. Claro. Y hace mover la economía, digamos. Es el movimiento económico, claro. Exactamente. Ahora, se está dando una situación compleja, digamos, Juan, que tiene que ver con el 5G. Sí. Yo estoy entendiendo por lo que se está licitando que a ustedes lo están dejando afuera, digamos, porque están pidiendo que haya una digamos, relación diplomática. Yo quiero que escuchemos lo que decía el senador Eber Villalba, es un senador de Paraguay, que él hizo esto en una conferencia de prensa, hizo este comentario. A ver. Así como estaba planteado, va a tener un golpe al bolsillo de la gente, ¿verdad? Porque las operadoras de internet, de celulares, vienen trabajando con una línea y ahora se plantea excluirle a un sector, ¿verdad? Por cuestiones diplomáticas, el pliego está direccionado hacia otro sector y eso va a implicar de que se cambie toda la tecnología que se usa en Paraguay y eso va a retrasar la llegada del 5G y va a elevar el costo de las empresas que se dedican al tema de comunicación. Y el costo se va a transferir a la ciudadanía, o sea, por los megas, por los gigas que nosotros venimos usando, va a tener un costo más elevado. Ahí veíamos de que directamente está direccionado para que empresas que tengan cierta vinculación con China no puedan participar de la licitación, ¿verdad? Ese es lo que se ve y se lee desde el pliego. Pero hasta ahora se estaba trabajando con la compañía Huawei, que es de China. ¿Eso se estaría reemplazando con otra tecnología? Hasta ahora se venía trabajando con esa empresa y toda la tecnología que usan las operadoras es de esa empresa, ¿verdad? Hay una cláusula que ahora dice
de que las empresas cuyo origen no tenga reciprocidad diplomática y comercial no podrán competir. Entonces, le excluye directamente a Huawei o cualquier otra empresa de cuyo origen o cuyo país no tenga relacionamiento diplomático con Paraguay. Se conoce. La verdad que esto es muy grave. Quiero que me busquen después la placa que teníamos donde está digamos, este artículo de la supuesta reciprocidad. Es extremadamente grave que le dejen afuera a una empresa que acabo de enterarme que es la más grande del mundo en telecomunicaciones y que usa Paraguay y que empezó desde el 2G, que desarrolló el Paraguay desde el punto de vista, ahí está el artículo y está marcado y ahí hablan claramente de que no se pueden presentar y al final dice será causal de descalificación si no tienen reciprocidad en términos de relaciones diplomáticas. Y como Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China, directamente la empresa Huawei o cualquier otra, como decía el senador Eber Villalba, no va a poder participar de esta licitación. Entonces, como decía el senador, esto está totalmente direccionado, digamos. Esto lo digo yo, voy a escuchar lo que dice Juan, que es el representante, pero la verdad que esto es realmente totalmente fuera de lugar, es algo que, y además, ahí decía el senador, se le va a trasladar el costo a la gente. Ojo con este tema. Yo hablé ayer por teléfono con 2 compañías telefónicas de Paraguay, no voy a citar los nombres porque ellos me pidieron discreción. Hablé con 2 compañías telefónicas, una de ellas, todo su sistema es Huawei. La otra telefónica tiene mezclada, tiene marca Ericsson, tiene marca, creo que todavía algo de Nokia y tiene más bien Huawei en su mayoría. Pero tiene una mezcla de las torres, estoy hablando. Pero hay una compañía que el 100% es con Huawei. Entonces, esta cláusula que no le va a permitir a Huawei, yo le pregunto a esta gente, entonces ustedes ¿qué van a hacer? Va a salir más caro y se le va a trasladar a la gente. O sea, todo lo que estamos viendo y los que usamos el teléfono, vamos a tener que pagar el costo de este absurdo y de esta, no sé ni qué palabra usar realmente, ocurrencia, digamos, o que se le ha ocurrido no sé a quién, en el MITIC probablemente o en Conatel, no sé quién de los dos. También me dijeron que Conatel está en contra de esto. Ojo que lo que estoy diciendo, a mí a la cámara, estoy hablando yo, soy yo el que estoy hablando. A mí me hablaron gente de las telefonías y me habló gente de Conatel que está en contra también de esto. Esto es una cuestión que vino direccionada desde el MITIC, desde el gobierno, para excluir a empresas que no tengan relaciones diplomáticas con Paraguay, es decir, China, porque no hay otro país que no tenga relaciones diplomáticas con Paraguay. Ahora todo tuyo, Juan. Sí, nosotros también lo vemos con algo de sorpresa, es algo realmente inesperado en base a lo que hace Huawei en Paraguay desde hace tanto tiempo, ¿no? Lo que te comentaba, hemos sido gran parte del crecimiento de la tecnología paraguaya, entonces la verdad que nos sorprende, estamos todavía haciendo un análisis de cuáles son esas implicancias, pero sí coincido en lo que mencionabas sobre si hay menos competencia, hay 2 problemas, hay menor calidad y mayores costos. ¿Quién es el que se va a ver más influenciado en todo esto? El usuario final, lamentablemente. Y además, algo importante mencionar, esto es sin precedentes en toda Latinoamérica. No hay ningún país que haya hecho algo así o quiera hacer algo así. Y de alguna manera lo que uno ve cuando analiza toda la región es que se está dando una especie de ventaja competitiva a los países vecinos. Hoy Brasil ya tiene una red 5G muy avanzada, de la cual Huawei es parte. Argentina tiene una red de 5G en crecimiento y bastante avanzada. Chile, Uruguay, etc. Cuando una empresa extranjera viene a hacer inversiones, se fija en básicamente dos o 3 cosas: caminos, energía y telecomunicaciones. Si tiene que decidir una empresa extranjera dónde ir y ve que en Paraguay estamos atrasados en el tema de las telecomunicaciones, es dar una ventaja competitiva a tus vecinos. Eso es lo que vemos nosotros por el momento. Estamos viéndolo con cierta preocupación, pero sobre todo sorpresa. Sí, es muy llamativo. Estuve leyendo una
Justamente el amigo de la Telefónica me habló de un término que quiero que me explique porque también tiene que ver, que es la neutralidad tecnológica. Confieso que no conocía esto. Ahí pusimos, principio de neutralidad tecnológica. Es un principio que establece que las leyes, regulaciones o políticas no deben favorecer ni discriminar una tecnología específica sobre otra. Totalmente, totalmente. Vos sabés que el tema por ahí es que es un poco complejo meternos en lo que es una licitación de espectro, es todo como muy técnico. Pero justamente hoy de casualidad, viniendo para acá, leía, por ejemplo, que el gobierno está pensando en una optimización o unos cambios en los colectivos, en los buses. Sí. Para hacerte una analogía respecto a qué significaría una cosa así. Sí. Suponete que hay una empresa de buses que dice, si yo voy a invertir en Paraguay, para eso necesito la autorización del gobierno para ofrecer el servicio de buses. Va, busca el documento de cómo participar para conseguir ese permiso y lee que dice, los buses no pueden ser de procedencia china por la razón que sea. La neutralidad tecnológica significa que quien ofrece ese servicio, la compañía que va a ofrecer ese servicio, decida qué tecnología usar, porque principalmente es el que más sabe sobre la tecnología. Si hoy hablamos de Personal, hablamos de Tigo, hablamos de los principales, de Claro, los principales proveedores de tecnología, de comunicaciones en Paraguay, que son los que compran equipamiento a Nokia, a Ericsson, a Huawei, ¿quiénes son los que más saben qué equipamiento comprar? Son ellos. Claro. Entonces, una limitación a poder comprar es ir en contra de esa neutralidad tecnológica que significa yo voy a ofrecer el servicio de 5G como se merece, como existe, como la normativa global lo dice, pero déjenme elegir con qué tecnología, porque yo sé cuál es la tecnología mejor. O quizás quiero hacer una parte con una, otra parte con otra, pero déjenme elegir eso. Eso es lo que estaría de alguna manera limitándose en base a lo que estamos leyendo. Ustedes han pasado muchísimas tormentas, digamos, ¿no? Como compañía, justamente por este crecimiento y también, digamos, una guerra comercial ya, no solamente la actual de arancelaria, digamos, sino de las superpotencias, digamos. ¿Cómo han ido superando y creciendo al mismo tiempo a pesar de todas estas dificultades? Sí, nosotros nos hemos visto envueltos en esta geopolítica. Exacto. Pero vos sabés que a mí me gusta decir una frase. Ajá. Si vos querés que un chino avance más rápido, ponele un obstáculo. Claro. Si vos querés que... Bueno, ¿qué es lo que pasó? Nos empezaron a poner muchísimos obstáculos por ser una empresa fundada en China. O sea, vuelvo a repetir, somos una empresa 100% privada, no tiene nada que ver con el gobierno. Claro. Que al gobierno chino le guste que a Huawei le vaya bien, por supuesto, como al gobierno paraguayo le gustaría que a Ande le vaya bien o a cualquier empresa le vaya bien, es clarísimo. Totalmente. Pero no tenemos nada que ver con el gobierno chino. Entonces... pero esa es la excusa, digamos, claro. Porque también discúlpame, también, y creo que tengo una placa ahí, también se le ha acusado justamente de ciberespionaje, y hace poco en España, el presidente español salió y dijo, nosotros vamos a comprar los equipos de Huawei para el Ministerio del Interior, ahí está. España asegura a Estados Unidos que el contrato del Interior con la empresa Huawei no supone ningún riesgo de seguridad, por lo que vos estás aplicando, es una empresa privada, pero... O sea, España se puso los pantalones y le dijo, nosotros queremos esta tecnología, déjenos elegir. Sí, bueno, eso también es parte del resultado de lo que Huawei invierte en investigación y desarrollo cada año. El año pasado, prácticamente el 21% de todos los ingresos se invirtieron en investigación y desarrollo. Más del 50%. ¿Cuánto? Perdóname, repetir. Casi 21% de los ingresos. ¿21% de los ingresos? No sé, ¿sabes cuánto ingresa? Sí, fueron un poquito más de 100 mil millones de dólares. ¡Wow! 20 mil millones de dólares en investigación. Exactamente, y lo venimos haciendo así desde que casi nos fundamos. Claro. Nunca fue menos del 10. Entonces, el resultado de eso es tecnología súper avanzada, claro, tecnología súper auditada, porque por esta misma guerra geopolítica hubo mucha gente interesada en decir, vieron por ahí está lo que hace mal, vieron de ahí roban información. No existe nada, no hay nada, no han podido mostrar nada porque no hay. Entonces, España lo eligió, sería muy bueno que Paraguay siga eligiendo como ha elegido. Desde que estamos acá jamás hubo un incidente, ninguno. Claro. Entonces,
¿Por qué ahora? Vuelvo a decir, nos sorprende, nos llena de sorpresa. Permitime una pausa y después de la pausa vamos a seguir hablando Hay un tema que es, vos te vas a un estadio de fútbol y no te puedes comunicar cuando está lleno. Y usted encontraba una solución en Argentina, después de la pausa. Bueno, nos ha pasado estar en un estadio de fútbol o en un concierto y empieza todo a trancarse, uno quiere subir a Instagram algo, no puede, no entra. Bueno, y vimos un material que ustedes han encontrado una solución y lo han llevado en la práctica en la Argentina. Sí, eso son las soluciones de Wi-Fi para soluciones de alta densidad de participación. Ajá. Precisamente esto, aquí uno de mis compañeros va a estar muy contento. Se hizo en el estadio de River. Estamos viendo justo imágenes en la cancha de River. Donde aproximadamente 80.000 personas, quizás un poco más, se agrupan ya sea para un recital o los partidos. Sí. Y lo que se ha logrado es precisamente eso, gente que va con la duda, no, esto no va a andar, y termina mandando el video, che, te estoy mandando esto en vivo en este momento, al lado de una cancha totalmente llena. Son soluciones, tiene que ver con la innovación, con seguir siempre buscando los desafíos, y bueno, esta es una solución más de lo que hacemos. Sí, estaba viendo justo en el video, hay un fotógrafo que dice que su trabajo principal es, bueno, tiene que sacar la foto de la jugada, del gol, lo que sea, y enviar por Wi-Fi, digamos. Y si está todo colapsado, yo pierdo el trabajo y pierdo mi tiempo, dice él, ¿no? Y bueno, ahí te está mostrando también. Podemos poner a pleno un ratito, ahí está, están mostrando algunos tipos, antenas ¿no? Son antenas de Wi-Fi, pero con la particularidad de funcionar en lugares densamente poblados. Claro, en un lugar específico encima, ¿no? Como una cancha de fútbol. Bueno, hablame un poco de la inteligencia artificial. También están desarrollando chips, digamos, porque China también está en esta situación de le tengo que comprar a Nvidia, no le puedo comprar, no sé qué. Bueno, y eso, como vos decías, un obstáculo es un desafío. Un obstáculo es un desafío, y precisamente no solo con la inteligencia artificial, que es algo más nuevo, sino con todas las otras soluciones a las que nos fueron prohibiendo, había que encontrarle una vuelta. Entonces, si no nos permitían el chip, tuvimos que hacer nuestro chip. Nos dijeron, no les vamos a vender más licencias de Android, tuvimos que hacer nuestro propio sistema operativo. No pueden usar más el Google Play, tuvimos que armar nuestro Huawei Gallery. Es decir, todas cosas que no buscábamos, te aseguro que no buscábamos, porque estábamos muy bien comprando, es una filosofía china también. Si hay alguien que lo está haciendo bien, ¿para qué vamos a hacerlo? Usamos. Entonces, pero nos vimos forzados, era eso o morir, era eso e intentar sobrevivir. Y la pura realidad es que en el 2024 los números han mostrado que hemos recuperado los niveles de venta de antes de esta no sé cómo llamarle, de esta nueva geopolítica, sí, en donde nos atacaron duramente. Entonces, muy duro, sí. Muy fortalecidos. La verdad que Huawei está muy, muy fortalecido, y por eso, nuevamente, relacionado a lo que hablábamos, sería una pena que Paraguay, y sobre todo la gente de Paraguay, se pierda poder tener soluciones de claro, Huawei. Una solución de 5G que además es competir, y el que gana, digamos. Exactamente, de eso se trata, ¿no? Exactamente. ¿Y qué hay? ¿Vos sos ingeniero de formación? Sí, ingeniero. ¿Qué hay detrás entonces para explicar a la gente cada vez que hacemos una videollamada o entramos en una red? O sea, esto no es, no es va a una torre, sí, se comunica con otra, va a un satélite. ¿Cómo hacemos para ver un streaming? Bueno, básicamente hay diferentes componentes. Uno que es la parte de lo que se llama acceso, que es desde tu celular estás conectado a alguna torre de telecomunicaciones. Esa torre de comunicaciones llega normalmente por fibra a una central. Esa central ahí define qué es lo que vos estás buscando. Si estabas viendo un streaming, va a decir, bueno, estás buscando un streaming, tengo que ir a internet y busca, no sé, YouTube o quien sea, para traerte ese streaming. Si vos estás buscando comunicarte con otra persona, esa misma central tira información a todas las radiobases y dice, ¿dónde está Juan, que lo estoy buscando? Está en aquella radiobase. Encamina toda la ruta a través de fibra óptica, de switcheos, para que tu comunicación llegue hasta Juan. Eso pasa en milisegundos. Claro, claro. ¿Y a cuánto estamos estamos hablando del 5G, pero ya hay algunos que están hablando del 6G, o esto ya es ciencia ficción? Bueno, claramente va a seguir evolucionando. El 5G todavía sigue creciendo muchísimo.
cuando se habla de 6G es porque la investigación y el desarrollo de una nueva tecnología no se hace de un año para el otro. El 5G empezó a investigarse por el 2012, hasta llegar a hoy lo que es el 5G. Entonces, siempre se va viendo qué es lo que va a venir, qué otro uso necesitamos. Hoy necesitamos más ancho de banda, hoy los autos que se manejan solos necesitan instantaneidad, es decir, que apenas ocurra algo llegue y vuelva, porque si vos le das un segundo entre que va y vuelve, el auto choca. Exacto. Entonces, bueno, todas esas necesidades se van metiendo en estos estándares globales, como es el caso del 5G, que es un único estándar global que todos los fabricantes deben cumplir. Y a mí me gusta decir esto, es como que se escribe un libro grueso de esto es lo que es el 5G, hay que desarrollar sobre esto. Lo agarran los fabricantes y hay unos que fabrican de una manera, otros que fabrican de otra, y es como si, suponete que existiera el estándar auto. Entonces el auto puede tener 4 ruedas o 3, volante, y viene, lo fabrica Ford o Fiat y Ferrari. Entonces, todos cumplen con el estándar auto, pero unos van un poquito más rápido que otros. Ese es el caso de Huawei. Ustedes son a Ferrari. Háblame de la telemedicina también, porque Sí. están ahí, es impresionante, o incluso operaciones a distancia. Son ¿no? las cosas que permiten esta nueva tecnología del 5G. Primero, mucho más ancho de banda, o sea, vos podés mandar mucha más información, y a la vez, esto que te decía, la instantaneidad. Hoy, por ejemplo, no se han hecho todavía operaciones con bisturí remotas. Ajá. Se está practicando, se está aprendiendo, pero Claro. sí existe, por ejemplo, una ecografía a distancia. Entonces, el ecógrafo está en un determinado lugar y 700 kilómetros de distancia está el paciente. Del lado del paciente hay un robot que cumple con las órdenes que le da el médico, que tiene un joystick a 700 kilómetros de distancia. Si no existiera esa comunicación instantánea, el doctor haría esto y el robot tardaría en hacer eso. Entonces, eso no podría ser posible. El 5G permite ese tipo de soluciones, Ya. sumado a otras. China siempre busca hacer las cosas más eficientes. El transporte tiene que ser más eficiente, los puertos tienen que ser más eficientes, el agro tiene que ser más eficiente, hasta el pronóstico del tiempo tiene que ser más eficiente, y todo esto del 5G, inteligencia artificial, nube, ayuda a todo esto. Y en el caso hablaste de la parte de los paneles solares. Paraguay es un productor de energía limpia, Sí. pero bueno, también va a llegar a un límite, digamos, porque esto ya hemos hablado nosotros varias veces en este programa. Entonces estamos apuntando a paneles solares, que sería lo más práctico para las condiciones nuestras, digamos. A Paraguay le sobra la energía solar. Sí, por eso. La radiación solar es un regalo de Dios Así es. para Paraguay. Y esto que vos mencionás sobre hacer una especie de nueva matriz energética, Exacto. porque hoy tenés mucha agua, ¿la vas a tener siempre? No lo sabes. Entonces, ir pensando en eso, en cómo ir migrando, De hecho, sin dejar te interrumpo, Sí. la ANDE, Sí. estuvimos aquí con el presidente de la ANDE, donde está sentado vos, y hablamos, y ahí ya ellos tienen una planificación, que una de las pocas cosas que hay es una planificación de la ANDE, donde se está incorporando no sé, le dicen granjas solares, no Parques sé, solares, parques granjas solares, etcétera, que ya algunas ya está funcionando, digamos. Y ahí Huawei también Ahí nosotros puede ser un participamos. jugador Sí, importante. sí, nosotros tenemos la solución. Por ahí es un poco técnica. Hay una parte muy importante de los parques solares, que es el que convierte de la energía solar que llega a los paneles a una energía que se puede transmitir, digamos, para que vos puedas enchufar la heladera. Exacto. Esa conversión lo hace un equipo que es muy importante, porque si se cae eso, por más sol que tenga, no llega la energía. Sí. Y nosotros ahí tenemos una gran participación de mercado en esa solución. Finalmente, hablame de lo que es una ciudad inteligente, cómo también trabajan ustedes y qué significa este concepto de ciudad inteligente. Bueno, ciudad inteligente es un concepto tipo paraguas que implica un montón de cosas, cámaras de seguridad, sensores, actuadores, inteligencia artificial para definir qué hacer con toda esa información, bases de datos. Normalmente, el primer paso para una ciudad inteligente tiene que ver con, por ejemplo, el agregado de cámaras. Entonces, la cámara se puede usar tanto para la seguridad, como para la regulación del tráfico, como para lo que se hace en China, por ejemplo, detectar plagas. Se había llenado en un momento plaga de ratas en una determinada zona, y con la inteligencia artificial en las cámaras
empezaron a detectar dónde estaba esa plaga para avisarle a la gente que fuera a visitarlo. Toda esa inteligencia es lo que va formando una ciudad inteligente con las enormes ventajas que tiene para los ciudadanos. Apenas está por aparecer un incendio, ya hay una alarma inmediata sin que nadie llame, ya saben que se está generando un incendio y automáticamente mandan a los bomberos, y si saben que hay un accidente mandan a una ambulancia, y si saben que hay un determinado peligro mandan a un policía. Bueno, todo eso es una ciudad inteligente. Y qué importante, ¿no? Que pueda tener esa conexión, porque nosotros en un país, en nuestro país de Latinoamérica, recién estamos arrancando con esto. Recién estamos arrancando. Yo creo que tiene la enorme ventaja del beneficio para el ciudadano, para que se dedique a lo que tiene que hacer. Yo tengo que salir e ir a trabajar, no me tengo que preocupar por la seguridad, por las plagas, por un incendio. Claro. Yo me dedico a hacer lo que hago y que la ciudad inteligente se encargue del resto. Juan, querido, gracias por tu tiempo. Un gustazo, Muchas gracias. Leo. Muchas gracias a vos. Nosotros vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a estar con Adrián Díaz. Adrián Díaz es un español que vive en China, asesorando empresas. Ahora escribió un libro que se llama 21 claves para China en el siglo XXI. Y él dijo una vez que eligió vivir a China, que es el lugar donde se va a escribir la historia. Y me pareció genial esa frase suya. Así que la vamos a desarrollar en un ratito después de la pausa. Bueno, aquí estamos, seguimos en Made in Paraguay. Ahora está con nosotros Adrián Díaz Marro. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Español, consultor de negocios en China, asesorás a gente, empresarios, digamos, que quieren estar en China. Así y es. también has escrito un libro espectacular. Miren, gente. Acá. Ahí está, 21 claves para entender China en el siglo XXI. Este es un libro indispensable para las personas que quieren entender China. ¿Cómo se consigue este libro? De momento solo está a la venta en Amazon. ¿En Amazon? Hay que triangularlo para hacerlo llegar. Ok. En breve lo tendremos por toda Latinoamérica con diferentes editoriales. Ok. Y también tenías un podcast que me encantaba, que me dijiste que estás retomando, que se llama Lejano Oeste, ¿no? Sí, así es. Y un canal de YouTube que va con mi nombre, en el que relato un poquito. Empecé dando consejos a empresarios que se aproximaban a China, y al final, como China siempre está en todas las noticias, en todas las discusiones, acabo hablando pues de los temas que se habla sobre China, temas políticos, temas sociales, temas económicos también, análisis económicos. Tecnología. Hablaba avances. De Claro. TikTok, me acuerdo que explicabas muchas cosas, de los algoritmos también. Bueno, y dijiste cuando llegaste a China en el 2006 que te estabas yendo al lugar donde se iba a escribir la historia, algo así fue una frase que usaste. Sí, me fui a China cuando entendí que ese era el lugar desde donde se iba a escribir la historia de la humanidad, porque a veces pensamos que la historia de la humanidad se escribe desde Estados Unidos. Pero los chinos tienen una frase que dicen: la historia de Estados Unidos se mide en días, en meses, en años, quizá. La historia de China se mide en dinastías, algunas de ellas más longevas que toda la historia de Estados Unidos. Claro. Entonces, Estados Unidos es una excepción en la historia de la humanidad. China tiene 4.000 años de historia. Entonces, hay una anécdota muy graciosa de Henry Kissinger con Zhou Enlai, que le pregunta: ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? Y le responde Zhou Enlai: too soon to tell. Como diciendo, ha pasado demasiado poco tiempo como para hacer un análisis, ¿no? Y eso nos explica un poquito el horizonte temporal de unos y otros, y nos ayuda a entender cosas como, por ejemplo, la problemática con Taiwán, que para los estadounidenses siempre es algo inminente, pero yo digo una frase y la explico en el libro, que es que los chinos pueden esperar. Esa es una frase genial que tengo anotada acá. Contame el desarrollo de lo que es Made in China, digamos, de ese primer Made in China que se veía un poco como todo de plástico, a esta Made in China de la innovación total. Claro, a veces nos quedamos con la foto del momento, y entonces yo todavía hoy, y yo creo que en Paraguay todavía lo piensan, en muchas charlas que doy alrededor del mundo me dicen: es que los chinos solo producen basura. Sí. Porque nos hemos quedado con esa imagen de hace 40 años. Pero claro, que en nuestros países no haya pasado nada en los últimos 40 años no significa que en el resto del mundo no haya pasado nada. Claro. Y los chinos han evolucionado, han pasado de ser un país tercermundista que producía, que atraía inversiones para crear fábricas de los productos más económicos, a industrializarse, mejorar su educación, mejorar su tecnología, su capital, su dotación de capital. Y hoy en día lideran tecnológicamente en la mayor parte de aspectos que nos podemos encontrar, desde el coche eléctrico, los pagos electrónicos, el 5G, en cualquier sector, ¿no? Lo estamos viendo con la inteligencia artificial, ¿no? De repente aparece una startup china, ni siquiera una gran empresa, una startup de 5 chavales, nada que ver con el gobierno chino, y hace tambalear la bolsa estadounidense, haciendo la mayor caída de la historia en Nvidia en este caso, ¿no? Sí. Y esto ocurre porque ya están liderando a cualquier nivel, ¿no?
Suelo decir cuando me preguntan si los chinos producen basura, les digo, no, los chinos producen lo que les pidamos que produzcan. Si usted quiere comprar un vaso que a la tercera vez que lo use se rompa, se lo fabrican así, porque está apurando y van a adelgazar el vidrio hasta hacerlo prácticamente desechable. Pero si les pedimos que produzcan un iPhone, producen un iPhone, quizá el elemento tecnológico que ha marcado una era para nosotros. Y no solo los chinos te producen un iPhone, es peor aún, es que nadie más en el planeta es capaz de producir un iPhone. La propia Apple lleva años intentando sacar su producción de China por presiones de su gobierno, por presiones del gobierno estadounidense. Está intentando llevar las producciones a Vietnam, a India. Nadie es incapaz de producir un iPhone. Es que lo dijo el propio Tim Cook, recuerdo en una que él dice, o sea, no hay, no sé qué tipo de ingeniería, me acuerdo que el tema usó que dice que en Estados Unidos, con suerte a lo mejor ahí acá llenamos una sala y en China se pueden llenar estadios de fútbol, dijo. Exactamente, pues de sí, ingenieros, wow, sí. De ingenieros, sí. Claro, no, ya no hay los mismos. Cuando decía Trump, decía, vamos a volver a traer la producción de iPhones a Estados Unidos, como si alguna vez hubiera estado. Sí, nunca estuvo. Sí. Pero, claro, le decían los técnicos que tenía alrededor, caballero, es que no hay tecnología en Estados Unidos para poder producir un iPhone. Tardaríamos demasiados años y de conseguirlo sería 10 veces más caro. Acabaríamos pagando $10.000, $15.000 por un iPhone. Entonces, eso, contestando a tu pregunta, hemos pasado de un lugar que producía productos basura, que empezaba a industrializarse a partir del año 79, a un país hoy en día que lo lidera todo, que ya no necesita. Antes decíamos, en Europa, yo soy muy crítico con Europa, lo regulamos todo, decíamos, se diseña en Estados Unidos, se fabrica en China y se regula en Europa. Esta era la fase de un producto. Bueno, hoy en día ya sucede todo en China. Por eso te preguntaba más en China y quiero saber cuánto de, digamos, el Partido Comunista Chino, que es el partido de gobierno, tiene que ver con este desarrollo. Aquí yo tengo una discusión con los propios chinos, porque yo siempre digo, estamos adoctrinados y nos llega la propaganda de dentro y de fuera de China. A ustedes les llega muchísima propaganda estadounidense para odiar a los chinos y todo lo chino es malo y el partido está metido en todo. Exacto. Y hace falta tener un socio chino para abrir una empresa y cosas de estas que me preguntan en todos los lugares cuando yo me dedico a crear empresas 100% extranjeras en China para empresarios extranjeros sin necesidad de un socio chino, por tanto sin transferencia de conocimiento porque no hay a quién transferirle. Nos van a robar nuestra idea, el socio chino con el que nos tenemos que asociar. Bueno, partamos de la base que no te tienes que asociar con ningún socio chino. Esto todavía se desconoce y todavía se explica así. Bueno, esto te lo explican los de fuera, los estadounidenses que te quieren vender esa propaganda, pero por desgracia también te lo explican los de dentro. Los de dentro te cuentan que somos grandes gracias al partido. Y cuando uno sale a la calle, yo invito a los paraguayos a viajar a China, no es tan complicado, no es Corea del Norte, es el cuarto país más visitado del planeta. Ajá. Está abierto totalmente a ser visitado. Uno sale a la calle y de repente rompe con todos los tópicos que nos han contado estúpidos e ignorantes sobre China. Uno se tiene que ir a dar un masaje para entender que esa chica está trabajando quizá 12, 14, 16 horas. Entonces, ¿dónde está el comunismo ahí? ¿Qué significa esto? No hay explotación, no hay plusvalía, no hay un chino que está contratando a 10 personas para dar esos masajes y llevándose esa supuesta plusvalía de toda esa ideología comunista. Nada que ver con China. China se parece, y a veces digo, en mi libro lo explico y lo explico en mis vídeos, Estados Unidos y China se parecen más de lo que les gustaría a los unos y a los otros. Sí. Porque ambos te venden lo diferentes que son. Y a nivel comercial son idénticos. Son ambiciosos, egoístas, pragmáticos, ambas. Cada una con su cultura, con su cultura, con su idiosincrasia. Sí. Pero China es el país del comercio, de la ambición, de las oportunidades empresariales. Y yo esto se lo tengo que explicar a los chinos, porque ellos lo hacen, pero desde el punto de vista de la retórica te explican que el partido está detrás y que les ayuda y que no sé qué, no sé cuánto. Porque tienen que explicarlo así, me parece fantástico. Y eso se utiliza en Occidente para vendernos una idea de prácticamente Corea del Norte, ¿no? Claro, más que nada mi pregunta tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato de la planificación, digamos, ¿verdad? Porque voy a volver a poner el ejemplo que ya lo dije varias veces. Cuando yo estuve la primera vez en China, estuve 2 veces nada más. En el 2002 estuve en Shanghai y ellos nos mostraron una maqueta de lo que era la ciudad hasta el año 2020, digamos. Entonces, me refiero nomás a esta forma de planificar todas las cosas. Y bueno, y detrás hay un partido político, como puede haber acá o en España. O sea, nada más que en España, no
se van intercambiando los países. Acá lamentablemente seguimos con el mismo y en China están también con el mismo, pero la diferencia es que ya parece ser que se planifica, se piensa en los hospitales, en la infraestructura. ¿Cómo se le devuelve eso a la sociedad, digamos, la inversión? Te entro por un tema que no me estás preguntando, pero es que si no me lo hago encima. A ver. Cuando me hablan de que en China siempre están los mismos, y sé que no se puede poner en duda la democracia en Occidente y es algo sagrado, es algo tabú. Sí, ha habido más presidentes en China en los últimos 40 años que prácticamente en ningún país democrático. Esto es importante. Muy importante. Porque en Argentina acaban mandando maridos y esposas y sobrinos y no sé qué. En otros países, bueno, toda Latinoamérica, de hecho tengo un vídeo donde explico todas las familias y cómo van heredando prácticamente, democráticamente, pero van heredando hijos de presidentes o primos de presidentes o hermanos de presidentes. Sí. En China eso no ha ocurrido. Entonces, dentro de todos los fallos que tiene China, yo no defiendo el sistema político chino. Abramos la mente y dejemos de explicar que prácticamente eso es un partido único y ha estado una persona los últimos 50 años. No, eso pasa en Cuba, eso pasa en Corea del Norte, pero el país que más se diferencia de Corea del Norte o de Cuba no es Estados Unidos, es China. Y eso es lo que vengo también a explicar, que nos quitemos esos tópicos encima. Y bueno, y por eso te digo, pero ellos sí se preocupan por decir, bueno, hacemos una verificación y ¿dónde vamos a invertir la plata, digamos? Porque acá en Paraguay la plata se va en corrupción, digamos, claro. y en otros países también. Pero vos te vas a China y decís, bueno, cada año que te vas, ves una diferencia, un nuevo aeropuerto, un nuevo... Y eso hace... Es cierto que China invierte mucho en infraestructuras. Yo muchas veces discuto, como te digo, con los chinos y con los pro-chinos para explicarles que no es tan que el Partido Comunista lo domina todo, pero sí que lo que hace es crear un marco de actuación, una carretera por la que el negocio pueda fluir, y lo de la carretera es literal, porque he visto cómo están las carreteras en Paraguay. Realmente ustedes necesitan inversiones aquí, necesitan inversiones chinas aquí. Exacto. Y una vez tenemos las carreteras, tenemos los puertos, tenemos la infraestructura para poder surtir al mundo, surtir como si yo fuera uno de ellos, a partir de aquí la generación empresarial es completamente libre y ahí el gobierno no se mete. Entonces lo que ha hecho el gobierno chino es crear un marco para que florezca la inversión individual. Por eso se suele hablar de capitalismo o socialismo con características chinas, capitalismo de Estado. Todo el mundo intenta buscar una palabra para poder entender lo que nadie entiende. ¿Qué es esto? Un Estado que ha creado un marco, sobre todo de infraestructuras. China no tiene un Estado social. Muchas veces muchos socialistas occidentales defienden a China sin entender que China es la antítesis de eso. No hay un Estado social. Se está empezando a crear ahora, en los últimos 7 u 8 años. Pero lo que sí es, hay un marco de actuación donde se ponen unas normas muy claras y a partir de ahí florece la inversión empresarial individual. Y digamos, con relación a la seguridad también, que es algo muy interesante, ¿no? Porque uno se siente seguro en China. O sea, yo estuve en China un mes y poco nada más, pero estaba con otros periodistas extranjeros y también estuve en la universidad. Y recuerdo que una mexicana decía, bueno, yo estuve en China 6 meses, me adapté a esa seguridad. Cuando volvió a México le costó muchísimo, porque vos te olvidás el teléfono acá en Paraguay, a los menos de 10 segundos desapareció, digamos. Ese ejemplo lo pongo yo siempre. Yo ya no es que no pueda vivir en Latinoamérica, yo no puedo vivir en Europa, después de 20 años que llevo viviendo en China. Yo cuando vuelvo a España a visitar a mi familia me pasa eso, dejo el teléfono y me viene el camarero, me viene alguien y me dice, perdona, ten cuidado con esto. Y le digo, pero ¿en qué infierno vivís? Y a mí me explican que China es el demonio y no sé qué. Yo me voy a la playa y dejo mi portátil en la arena y me voy a nadar y me meto 50 metros dentro del agua y no estoy mirando a la playa para ver si mi bolsa todavía está ahí. ¿Qué es lo que hacemos todos? Bueno, aquí ni siquiera dejaríamos el portátil a la vista en la playa sin estar yo al lado, ¿no? O el celular. Bueno, como digo, ese marco en el que interviene el Estado, que muchas veces se magnifica y se piensa que están en todas las empresas dirigiendo si invertimos en bicicletas o invertimos en televisiones, en realidad lo que ha creado el Estado chino es un Estado seguro, donde se puede operar, donde hay bueno, una confianza, un respeto enorme por la propiedad privada y eso lo vemos tanto en que uno puede dejar su celular en una mesa. Yo un día publiqué en mi canal un vídeo donde había una cafetería y había 10 mesas vacías con celulares encima de las mesas. Y lo que explicaba es, en España lo que vale es el celular, por tanto nunca lo dejarías ahí. En China lo que vale es la mesa y para reservar la mesa, si te tienes que ir al baño para que no entre otro chino y te ocupe tu mesa, dejas tu celular reservándola. Y cuando alguien se encuentra un celular ya sabe que ahí hay alguien. Claro. Porque tú sabes perfectamente que nadie va a coger tu celular.
Y eso es importante para nosotros. Increíble. El saber que yo cuando mi mujer volvía en Barcelona en el metro a ciertas horas, no 3 de la madrugada, a las 9 de la noche, yo estaba en un sin vivir. Tenía que irla a esperar al metro y pensaba qué le habrá podido pasar durante todo el trayecto. En China, cualquier persona a las 3 de la madrugada, en el peor barrio de la peor ciudad, sabe que no le va a pasar nada. Y ahora nos encontramos un boom de influencers estadounidenses que se van a China y te dicen eso. Por primera vez he podido caminar segura. ¿Y cuál es la reacción internacional? Le está pagando el gobierno chino. Sí, increíble. Esto es, da igual quién te lo diga. Y te lo dicen influencers millonarios a los que les daría risa que el gobierno chino les pagara porque ya son millonarios. Pero en cambio nosotros con nuestro preconcepto nos negamos a aceptar esa nueva realidad y tenemos que seguirla negando, ¿no? ¿Y cuál es el concepto, también me gustaría que lo expliques, de libertad que hay en China, digamos? Porque acá nosotros hablamos solamente de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Y creemos que ese es el único arquetipo de la libertad. Aunque sabemos que, por ejemplo, en Europa uno no puede ver un canal ruso en este momento porque está la guerra, está prohibido. YouTube, si te quiere banear, te banea y fuiste, digamos, ¿verdad? O sea, no existe tampoco la libertad de prensa en Occidente tal cual nos quieren vender. Pero ¿cuál es el concepto de libertad en China, digamos? Está claro que está mucho más restringido bajo nuestros valores y no entendemos que ellos tienen otros valores. Entonces, como nosotros proyectamos lo que a mí me gustaría hacer en China si yo fuera chino, pues doy por sentado que los chinos viven oprimidos porque no les dejan hacer lo que a mí me gustaría hacer. Pero es que los chinos no quieren hacer lo que a ti te gustaría hacer. Entonces, yo a veces explico que cuando les enseño a los chinos, por ejemplo, esto, un baneo que he sufrido en YouTube o este tipo de cosas, ellos no solo dicen, mira, os censuran tanto como a nosotros, dicen, me parece bien que te censure tu gobierno porque estabas haciendo esto, esto y esto. Entonces ellos cooperan con esa propia censura. Ellos no tienen un marco moral o de libertades como el que nos han impuesto a nosotros desde nacimiento, desde las escuelas. Tienes que tener la libertad. Te puedes morir de hambre, pero vas a tener la libertad de patalear y de gritarle al cielo. Bueno, los chinos piensan, no me tengo que morir de hambre, y en caso de que eso sucediera no voy a poder patalear. Bueno, es diferente. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y es difícil de... Y estamos llenos de preconceptos, Adrián, digamos, sesgos contra China. Hablamos de algunos de estos, digamos. ¿Cómo hacemos para romper estos sesgos, digamos? Yo suelo decir que los occidentales, que hemos creado la retórica mundial y hemos explicado la historia y hemos explicado lo importante que es Europa, lo importante que es la filosofía griega, lo importante que es Estados Unidos, y yo en el libro explico que en 3.800 de los últimos 4.000 años, China ha sido el país más importante de la humanidad. Y ese ombligocentrismo que tenemos en Europa de pensar que hemos sido los más importantes y siempre lo seremos, bueno, yo lo pongo en duda explicando que a la vez que había una filosofía griega que me encanta, que es importantísima, había otras filosofías contemporáneas que estaban creciendo en otros lugares que son igual de importantes y que no sabemos absolutamente nada. Entonces yo lo primero que le digo a la gente es que se informe, que me ponga en duda, que viaje a China, que investigue, porque los chinos, decíamos antes, no tienen una serie de libertades, exacto. Ellos no tienen la libertad de informarse completamente, pero ellos la sufren por culpa de su gobierno, es involuntaria. Pero a mí me parece mucho peor el muro que nos autoimponemos nosotros, porque nuestro muro es voluntario. A nosotros nuestro gobierno, a ustedes un poquito, pero en general no nos impone una serie de informaciones. Tenemos todo el conocimiento del ser humano en el bolsillo. Pero en cambio nos automutilamos, nos autolimitamos y preferimos seguir ciegos, seguir pensando que China es poco menos que Corea del Norte, que ahí no se puede hacer nada, que son el demonio, que si entran en Paraguay nos van a invadir y vamos a perder soberanía. Una cantidad de... Me tengo que contener con toda la humildad, con respeto a los paraguayos, pero hay 190 países en el globo de los 200 que reconocen a China y que no han perdido soberanía y que no se han visto inundados de productos. Todo lo contrario, intentan inundar de productos a los chinos. Estados Unidos reconoce a China como país. El país que a ustedes les impone que no reconozcan a China como país, reconoce a China como país, le intenta vender al máximo a China, intenta recibir inversiones chinas. Todo el mundo se pelea por las inversiones chinas. Lo que le molesta a Estados Unidos es la cantidad de inversiones que está realizando China en toda Latinoamérica, porque está ganando peso China en Latinoamérica, pero no es porque le esté quitando soberanía a Brasil o a Argentina. Yo no veo a los brasileños comiendo con palillos o rezándole a un dios oriental. Se están beneficiando de las inversiones chinas, algo que en Paraguay ni siquiera se puede colocar sobre la mesa porque es un tema tabú. Si ustedes están en lo correcto,
argumentenlo, colóquenlo sobre la mesa, no tengan Es miedo que no, a discutir. es que no hay argumento. Decía que hay como mucha paciencia en China, o se puede esperar, ¿no? Pero lo que no se esperó fue la respuesta rapidísima a los aranceles de Trump. Le digo, yo pongo 80, yo también te pongo 80. Pero es que es una actitud reactiva siempre. Los chinos nunca, de hecho, rehuyen los conflictos. Yo soy mucho más agresivo defendiendo los argumentos chinos que un chino. Un chino intenta rehuir el conflicto, bordear, intentar buscar un acuerdo por detrás. Pero si ya no hay más remedio, si tú te enfrentas directamente Pero a mí, eso lo puede hacer porque es un país que le puede responder a Estados Unidos de igual a igual, digo, ¿no? sí, es el único país. Estados Unidos estaba acostumbrado a una situación desde el fin de la Guerra Fría donde uno habla y los demás obedecen. Exacto. Y tiene un grupo, yo soy muy crítico, como decía, con los europeos, y les suelo decir, sois un grupo de concubinas que está ahí esperando a ver qué dice Estados Unidos para apoyar y votar lo mismo que ellos. Bueno, por primera vez, desde el fin de la Guerra Fría, hay un país que dice, no, disculpa, quizá yo estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo, quizá yo tengo otra opinión. Y eso genera una nueva recomposición de los pesos de poder mundiales, porque de repente, ¿y cómo que no vais a usar mi moneda? Todo el mundo debería usar mi moneda, claro. Y todo el mundo debería obedecer mis dictados. No, caballero, pero usted no está a favor de la democracia. Bueno, yo a veces les pongo una gráfica en Occidente y les explico que en la mitad del planeta hay 4.000 millones y solo entre India, China y 3 países más hay otros 4.000 millones. O sea, todo el resto de Asia, África, toda América, Oceanía, son 4.000 millones y ese trocito son 4.000 millones. ¿Somos demócratas? Perfecto, votemos todos lo de todos. Y veremos cómo se nos acaba rápido las lecciones de democracia, porque ya no nos interesa tanto si le vamos a preguntar a los chinos y a los indios cómo repartir la riqueza mundial, o en Europa, que lo estamos sufriendo y todos los días sale por la tele, si le vamos a preguntar a los africanos sobre nuestras políticas de inmigración. Entonces ya no nos interesa tanto la democracia. La democracia nos interesa cuando sabemos o pensamos que podemos ganar la votación. Es triste lo que estás contando de Europa, ¿no? Como ha perdido, digamos, esta batalla de una manera humillante, digamos. Le estuve haciendo una entrevista la semana pasada a Pablo Iglesias por Zoom, hicimos una entrevista y estuvimos hablando de justamente la situación europea. Permitimos una pausa, querido. Claro. Una brevísima pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos en este especial sobre China que hacemos Made in Paraguay cada año. Hacemos 2 o 3 veces, Adrián, te cuento. Hacemos varios programas sobre este intento de abrir la mente a la gente, a los políticos, a la sociedad, a los empresarios. Yo creo que están cada día más convencidos y por eso quiero hablar con el querido Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Leo, tanto tiempo. ¿Cómo estás, querido economista y director de China Consultora? Jorge, ¿estuvieron reunidos con varias cámaras de China aquí en Paraguay? Sí, estuvimos reunidos en el Crown Plaza hace unos días nomás. Hicimos el primer encuentro regional de cámaras de comercio con China en la región. Y bueno, fue muy interesante porque pudimos escuchar de primera mano a nuestros países vecinos, específicamente 4 países, ¿verdad? Lo que pudieron asistir de Colombia, la Cámara Colombo-China, la Cámara Brasil-China, la BRACHAN, la más importante, la Cámara Argentino-China y la Cámara Uruguay-China también. Y Adrián cerró con un broche de oro con una conferencia magistral y tuvimos gente de varios sectores. La idea era concientizar a los empresarios, al sector, digamos, intelectual, académico también, de la importancia de lo que es China en el mundo, para la región y específicamente para el Paraguay, y de lo que nos estamos perdiendo, ¿verdad? Por como decía Adrián en su charla ahí, darle la espalda al mayor mercado del mundo. Entonces fue muy interesante y bueno, las conclusiones, al final hicimos un acto muy interesante con los presentes. Hicimos una votación por QR, ¿verdad? De los presentes. ¿Quiénes consideraban que China era una amenaza y quienes consideraban que, anónimo, ¿verdad? Porque era con QR, no le pedimos los datos a nadie y en el acto usamos la tecnología, si estamos hablando de China, ¿verdad? Claro. Y 100% de los asistentes, 100% de diferentes sectores, de diferentes industrias, de comercio, de servicio, etcétera, por unanimidad que China es una oportunidad. Y después preguntamos si ya es el tiempo de que Paraguay pueda reconocer a China en las Naciones Unidas. Y el 100% de vuelta salió de que sí, de que es tiempo de reconocer a China. Entonces, realmente cada vez más hay una conciencia. Y aparte hicieron como una firma, un acta, digamos. Hicimos algo simbólico. Una cosa simbólica, sí, pero interesante. Sí, hicimos una declaración de interés. Una declaración de interés. Ahí estamos viendo en pantalla. Sí, en el que decíamos más o menos que en base a lo expuesto en este encuentro, en base a todo lo aprendido, digamos, porque la idea era lecciones aprendidas y buenas prácticas, ¿verdad? De nuestros vecinos que están comerciando con China, que están haciendo negocios.
y también con la exposición de Adrián. Sí. Y entonces hicimos a los que estaban de acuerdo con esta declaración de interés en que Paraguay ya pueda dar ese paso con China. Si estaban de acuerdo, obviamente fue libre el que quería hacerlo, ¿verdad? No le obligamos a nadie. No, obvio. Y entonces como un acto simbólico, y bueno, la mayoría pasó. La mayoría pasó, firmó. Entonces es como un acto Yo creo que recordatorio. ahí, dentro del ambiente empresarial es más lógico, digamos, Claro. que yo creo que en el político no se está dando por una presión, no hay otra explicación porque Totalmente. esto no quiere decir siempre, yo aclaro que estemos en contra de Taiwán. De hecho, Totalmente. Taiwán tiene sus, digamos, sus oficinas de negocio en Washington, tiene su oficina de negocio en San Pablo, o sea, no dejará de tener, digamos, ¿verdad? Pero quería volver un ratito con Adrián porque estábamos hablando de esto, Jorge, de Estados Unidos. Y esto de América, nuevamente vamos a ser grande, que dice Trump, y quiero que se fabrique más aquí. Pero después podemos poner en pantalla, le leí al CEO de Ford, que dice que Ford prácticamente va a desaparecer ante la competencia de los autos chinos, digamos, si es que no se ponen las pilas, por usar un término, digamos. O sea, lo dice abiertamente, ya no esconde esto. Porque conoce China. Porque conoce China. Claro, es que solamente desde un absoluto desconocimiento se puede pensar que, siguiendo con las políticas que estamos haciendo, intentar bloquear a China. Yo a veces digo, en esa discusión que tienen, por ejemplo, en Paraguay... Ahí está, tienen más calidad que los occidentales. O sea, este es el dato que también es interesante de lo que hablábamos en la primera parte, como me decía, bueno, secreto, y que hacen cosas chatarras. O sea, hoy los autos chinos tienen, dice el CEO de Ford. Perdón, que te interrumpa, no, sí. y sigo con esto que estás diciendo. Es interesante porque yo llevo 15, 20 años explicando lo que veía en China. Claro. Yo hace 15 años les decía a los europeos, vengo del futuro, cada vez que iba a verles. Y claro, me decían, bueno, estarás alucinando, esto es exagerando. Claro. No, el problema es que de repente, como te decía, ¿no? Nos llega una IA china y nos hace tambalear. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que los chinos viven encima de los árboles, ¿no? Y que deben estar, pues lo que me dicen a veces, trabajan por un bol de arroz, tienen a niños cosiendo balones. No, los niños cosiendo balones estaban hace 40 años. Hoy ya esas fábricas están en Camboya, están en Vietnam, están en otros lugares. Aquí estamos haciendo tecnología de último nivel. Estamos robotizando nuestras fábricas como nadie más en el mundo lo sabe hacer. Entonces, claro, hay tanta desinformación que de repente llega el CEO de Ford, que es un tipo que no quiso decir nada en contra de su marca, entiendo, tirándose piedras contra su tejado, simplemente relató la realidad que debería ser pública, que debería saber todo el mundo, y el hombre lo hizo sin pensar que el resto del mundo no sabe lo que él sabe, ¿no? Claro. Por desgracia. Pero claro, yo veía a Elon Musk en el año 2013 ridiculizando a BYD en una entrevista. Le mencionaba a BYD, es que le sale una carcajada como diciendo, pero ¿tú crees que esa gente van a poder competir con nosotros? ¿Y qué le pasaron? Bueno, hoy le pasaron, pero le pasaron a un nivel que Tesla es incapaz de fabricar las baterías que fabrica BYD en un coche eléctrico. El corazón del coche eléctrico es la batería. Se las tiene que comprar a BYD. Le tiene que comprar baterías a su mayor competidor porque son incapaces de competir. O sea, no es que esté un poquito lejos ni muy lejos, está ya a años luz. Y Adrián, siempre ha habido un imperio, digamos, en el mundo, ¿no? Está, bueno, en el mundo occidental, digamos, ¿no? El imperio romano, el otomano, el británico, Estados Unidos. ¿Estamos en un quiebre, digamos, donde vamos a ver de nuevo a China siendo el imperio del mundo? Claro, como te decía, ha sido el país más importante en 3.800 de los últimos 4.000 años. Lo que pasa es que esos 200 años han sido nuestra vida. Y como ha sido nuestra vida, nos pensamos que eso ha pasado siempre. No, no ha pasado nunca eso. Y China ha sido el primer país, y el segundo país de la historia ha sido India. Tampoco ha sido Europa, ni ha sido evidentemente Estados Unidos. Entonces, lo que sucede hoy en día es que los cambios cada vez se van más rápido. Entonces, el fin del Imperio Romano duró décadas, si no siglos. Por tanto, una sola persona no vivió el fin del Imperio Romano. Empezó a haber una pequeña crisis, el hijo vio una crisis más grande, el hijo, y el bisnieto ya vivió pues otro imperio. Nosotros todos esos cambios los vamos a ver dentro de nuestra vida, porque están sucediendo ya, y porque además se van a acelerar. Entonces, claro, te decía antes... Pero estamos en esta década, sería como la década del quiebre. Es muy difícil predecir el futuro, claro, porque estamos intentando, yo siempre digo el futuro es inevitable. China, en esa discusión que tenéis por ejemplo en Paraguay, de China es buena o mala, yo creo que es una discusión que hay que superar. China no es ni buena ni mala, China es inevitable. Entonces, lo que estamos intentando muchos países, especialmente Paraguay, es intentar evitar el futuro, intentar retrasar el futuro. Y el futuro lo puedes retrasar si quieres, pero no lo vas a evitar. Va a venir irremediablemente. Entonces, te decía antes con los aranceles, la industria alemana, que en otro momento fue la industria más representativa del vehículo, ahora quiere imponer aranceles.
y no se dan cuenta que los coches alemanes no eran buenos por tener aranceles que los protegían en Europa, eran buenos porque al tener la mejor calidad se vendían en todo el mundo. Si me estás diciendo que para vender coches en Europa necesitas ponerle aranceles a los coches chinos, irremediablemente me estás confesando que ya no vas a poder competir en África, que ya no vas a poder competir en América, donde tú no puedas poner aranceles. Y la industria alemana, vendiendo solo en Europa, se arruina en 2 telediarios. Entonces, ese es el cambio de época que estamos viviendo, que ahora ya es retrasar lo inevitable, poner aranceles a los chinos para que no entren, van a entrar igual. Lo vemos con Paraguay, a veces me dicen, es que si Paraguay acepta a China nos van a inundar de productos. Ya nos inundan de productos. Ustedes viven en el peor de los mundos, porque están sufriendo la invasión de productos chinos y no pueden invadir ustedes con productos paraguayos el mercado chino que está deseando comprar productos paraguayos. Entonces están en la peor de las situaciones. Pero tenemos un boleto. Sí, yo suelo explicar que los paraguayos tienen un boleto de lotería premiado en sus manos y ojalá lo sepan aprovechar. Ese boleto de lotería es su voto dentro de la ONU, que por un lado dice China y por otro lado dice Taiwán. Y ese boleto digo que viene con 2 prerrogativas, una es una positiva y una negativa. La positiva es que los chinos son muy ricos y que están dispuestos a pagarles lo que sea por ese boleto. Pueden ustedes canjearlo, pueden pedir en esa negociación, pueden pedir inversiones, pueden pedir financiación, pueden pedir infraestructuras. Los chinos están dispuestos a negociar. Son extraordinariamente ricos. ¿Cuál es la parte mala del boleto? Que tiene fecha de caducidad. Que el día que China absorba definitivamente a Taiwán, ese boleto ya no vale nada, porque ustedes van a reconocer a China y lo van a hacer con las manos vacías. Entonces les digo, aprovechen el boleto ahora. No les tiene que caer bien China. Yo estoy enamorado de China, pero no les pido que ustedes se enamoren. Pueden seguir odiando a China si quieren, pueden seguir o manteniendo una actitud neutral. Es indiferente eso. A mí no me caen bien muchos países cuando veo las noticias de las guerras que hay. Podemos tener opiniones diferenciadas. A usted le cae bien uno, a mí me cae bien el otro. Me da igual. Yo no miro el código de barras de los productos cuando voy a comprar. Yo compro el mejor champú, yo compro el mejor café posible, independientemente de si me cae bien o mal su gobierno. No se hipotequen por ideología, separen la ideología, manténganla para su foro interno. Yo siempre digo, a mí me da igual si usted es del Barça, del Madrid, si es feminista, si es ecologista, si es de derechas del Partido Rojo, del Azul o del Verde. Me da igual. Cuando yo tengo una amistad con usted o si tengo un interés con usted, me da igual su ideología. O debería saber diferenciar esa parte de usted. Qué bueno lo del ticket de lotería, ¿no? Porque es tal cual lo está describiendo. Jorge, nos estamos yendo. Tenemos más presentaciones esta semana para escucharle de Adrián, para escucharlo en vivo. ¿Y hay libros que se pueden comprar también aquí? ¿O no? Trajiste muy poco, me parece. Traje muy pocos. Justamente vamos a hacer un evento para seguir escuchándole a Adrián, porque realmente es un gusto escucharlo. Yo hace mucho estoy en el tema de China y él me rompió muchos paradigmas que yo tenía sobre China, ¿verdad? Entonces, y ayer en la Cámara, en estos días en la Cámara de Comercio, gente que va y viaja y viene a China, decían, pero esto yo no lo tenía en mi radar. O sea, realmente tenerle a Adrián es un privilegio. Y el 28 de julio a las 18 horas en El Lector vamos a tener el lanzamiento en Paraguay del libro de Adrián Díaz Marro, 21 claves para entender, para conocer a China. ¿Y también había algo en la universidad? En la Universidad Autónoma de Asunción, el 29. También se va a hablar sobre estos temas. Entonces, bueno, y ahí van a tener la oportunidad digamos, escuchar con más tiempo y de también. Preguntar y tal vez de disentir. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Pero más vale, de eso se trata. Claro, pónganme en duda y sobre todo tengan... Y agradezco muchísimo la generosidad de Paraguay porque me ha atendido increíblemente. Me decían que los paraguayos eran muy gentiles, muy amables, pero me lo suelen decir otros países. Puedo corroborar que en Paraguay se cumple. Me están tratando de maravilla y están teniendo esa mente abierta para decir, bueno, este hombre opina diferente a nosotros, pero démosle una oportunidad, escuchemos los argumentos y en todo caso confrontemos con él. Estoy abierto a que confronten conmigo sus argumentos y quizá incluso me convenzan, ¿no? No digo que no. El futuro es hoy, así le llamó al programa de hoy, el futuro es hoy relación China-Paraguay. Gracias Adrián, gracias Jorge, nos vamos, hasta la próxima semana. Chao. Made in Paraguay, un programa con código. Fue presentado por Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Universidad Privada del Guairá, el poder de la excelencia. Gripsil, día y noche.